El martillo de Miguel Herrera golpeaba el último clavo del día cuando el reloj de la construcción marcó las 4:30 p.m. del 31 de diciembre de 2009. Desde lo alto del andamio del nuevo casino que se alzaba en el extremo norte del Strip de Las Vegas, podía ver las luces comenzando a encenderse una por una, preparándose para la celebración más grande del año. Sus manos, curtidas por 20 años de carpintería, guardaron las herramientas con la misma precisión meticulosa que había aprendido de su padre en Guadalajara, antes de cruzar la frontera con sueños de una vida mejor. Las Vegas en 2009 aún se recuperaba de la crisis financiera, pero el Strip nunca dormía. Miguel había participado en la construcción de 3 casinos durante la década anterior, y cada ladrillo colocado, cada viga instalada, representaba un paso más hacia la estabilidad que quería darle a su familia. Su esposa Carmen terminaba su turno de limpieza en el Bellagio a las 5 y su hija Sofía, de 19 años, trabajaba como mesera en un restaurante mexicano cerca de Fremont Street. Esa noche tenían planes simples: cenar en casa, ver los fuegos artificiales desde la azotea de su modesto apartamento en East Las Vegas y brindar por el 2010 con la esperanza de que trajera mejores oportunidades. Miguel descendió del andamio ajustándose el casco amarillo que llevaba grabado Herrera Construction en letras negras desgastadas. El aire del desierto de Nevada llevaba el aroma peculiar de Las Vegas, una mezcla de asfalto caliente, flores artificiales de los casinos y el humo dulzón de las máquinas tragamonedas. Sofía Herrera había heredado los ojos oscuros de su madre y la determinación silenciosa de su padre. A los 19 años, estudiaba administración de empresas en el Community College de Nevada por las mañanas y trabajaba en El Corazón de México, un restaurante familiar que atendía tanto a turistas aventureros como a trabajadores latinos del área. Sus jefes la respetaban por su puntualidad y su habilidad para manejar clientes difíciles con una sonrisa genuina que desarmaba cualquier tensión. El 31 de diciembre, Sofía había solicitado salir temprano del trabajo. Su turno terminaba normalmente a las 10 p.m., pero le pidió a su supervisor, Carlos Mendoza, si podía irse a las 8 p.m. para celebrar Año Nuevo con su familia. Carlos, que había visto crecer a Sofía desde que comenzó a trabajar allí a los 17 años, accedió sin problemas. «Disfruta con tu familia, mija. El próximo año va a ser mejor para todos», le dijo mientras le entregaba su sobre de propinas de la semana. A las 7:45 p.m., Sofía se cambió en el pequeño vestuario del restaurante. Se quitó el uniforme negro con el logo bordado del restaurante y se puso unos jeans oscuros, una blusa dorada brillante que había comprado especialmente para la ocasión y sus botas negras favoritas. Se miró en el espejo rajado del vestuario, se aplicó un poco de gloss labial y se acomodó el cabello negro que le llegaba hasta los hombros. Rosa Valdés, su mejor amiga y compañera de trabajo, estaba terminando de cerrar la caja registradora. «¿Segura que no quieres venir con nosotros al Strip?», le preguntó Rosa por tercera vez esa tarde. «Mi primo David consiguió pases VIP para una fiesta en el techo del MGM Grand. Va a estar increíble». Sofía negó con la cabeza mientras se colgaba su bolsa de mano color café claro. «Prometí a mis papás que estaríamos juntos esta noche. Además, ya sabes cómo se pone el Strip en Año Nuevo. Prefiero algo más tranquilo». Rosa sonrió con esa expresión que usaba cuando no estaba completamente convencida. «Bueno, pero si cambias de opinión, me mandas un mensaje. La fiesta va a durar hasta el amanecer». Sofía abrazó a su amiga y salió del restaurante a las 8:10 p.m. El aire nocturno de Las Vegas tenía esa cualidad única del desierto, fresco pero sin la humedad que había conocido en otras ciudades. Las luces del Strip brillaban a la distancia como una aurora artificial que competía con las estrellas. Caminó hasta la parada de autobús en Las Vegas Boulevard, donde solía tomar la línea 206 que la llevaba directo a su vecindario.
El autobús llegó 5 minutos tarde, algo normal para un 31 de diciembre. Sofía subió, pagó su tarifa y se sentó en su asiento preferido. Tercera fila, lado derecho, desde donde podía ver tanto el tráfico como las aceras. El conductor, un hombre afroamericano de mediana edad, llamado Robert Williams, la reconoció inmediatamente. Sofía había sido pasajera regular de su ruta durante más de un año. ¿Cómo está la familia, señorita Herrera?, le preguntó Robert mientras el autobús se incorporaba al tráfico pesado del boulevard. Bien, gracias, señor Williams. ¿Usted cómo va a celebrar? Mi esposa cocinó tamales. Vamos a ver los fuegos desde el jardín con los nietos. Robert sonrió en el espejo retrovisor. Que tenga una hermosa noche, señorita. El trayecto habitualmente tomaba 20 minutos, pero esa noche el tráfico estaba particularmente denso. Turistas, residentes y trabajadores nocturnos convergían en las arterias principales de la ciudad. Sofía miró por la ventana mientras pasaban junto al Stratosphere Tower, que ya mostraba luces especiales para la medianoche. Sacó su teléfono celular, un modelo básico con flip, y escribió un mensaje de texto a su madre. Saliendo del trabajo. Llegó en 30 minutes. Los amo. A las 8:45 p.m., el autobús se detuvo en la parada de Fremont Street con la Cuarta Avenida. Sofía se despidió de Robert y descendió junto con otros 3 pasajeros. Desde esa esquina, tenía que caminar exactamente 12 minutos hasta su apartamento, un trayecto que había hecho cientos de veces y que conocía de memoria. 6 cuadras hacia el este, luego 3 cuadras hacia el norte. Las primeras 4 cuadras transcurrieron sin incidentes. Sofía caminó por aceras bien iluminadas, pasando junto a pequeños negocios familiares, una lavandería automática donde algunas personas esperaban que terminaran sus ciclos de lavado y una gasolinera donde los empleados preparaban las promociones especiales de medianoche. El sonido de la música y las conversaciones en español se filtraba desde los apartamentos superiores, creando la banda sonora familiar de su vecindario. Fue en la quinta cuadra donde las cosas comenzaron a cambiar. El alumbrado público en esa sección había estado fallando durante semanas. Miguel había llamado al Departamento de Servicios Públicos 3 veces para reportar el problema, pero las reparaciones se postergaban continuamente. Sofía conocía esa área oscura y normalmente aceleraba el paso, pero esa noche algo fue diferente. Según las cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia ubicada en la esquina de la Quinta Avenida con Eastern Avenue, Sofía pasó frente al establecimiento a las 9:02 p.m. Las imágenes granulosas en blanco y negro la mostraban caminando con paso firme, con su bolsa colgada del hombro derecho y su teléfono en la mano izquierda. Parecía estar escribiendo un mensaje. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. A las 9:30 p.m., Carmen Herrera comenzó a preocuparse. Sofía era meticulosamente puntual, un rasgo que había heredado de su padre. Cuando no había llegado a las 9:20, Carmen se asomó por la ventana de su apartamento en el segundo piso, esperando ver la silueta familiar de su hija caminando por la calle. El vecindario estaba más silencioso de lo usual. Muchas familias habían salido a celebrar o estaban preparándose para las festividades de medianoche. Miguel llegó a casa a las 9:35 p.m., cargando una botella de sidra y un pequeño pastel que había comprado en la panadería mexicana cerca de su trabajo. ¿Dónde está Sofía?, preguntó inmediatamente al ver la expresión preocupada de su esposa. No ha llegado. Me escribió hace una hora que venía en camino. Miguel sacó su teléfono y marcó el número de su hija. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intentó 3 veces más, con el mismo resultado. Carmen marcó al restaurante donde trabajaba Sofía, pero la línea estaba ocupada. La ansiedad comenzó a crecer como una sombra fría en el apartamento decorado con luces navideñas y esperanza de Año Nuevo. A las 10:15 p.m., Miguel decidió salir a buscarla.
Se puso su chaqueta de mezclilla y caminó la ruta exacta que Sofía tomaba cada noche desde la parada de autobús. Habló con el dependiente de la gasolinera, que recordaba haber visto pasar a la chica del restaurante mexicano, como siempre, pero no notó nada extraño. El empleado de la lavandería confirmó haberla visto pasar cerca de las 9, caminando en dirección a su casa. Fue en la quinta cuadra, en la sección mal iluminada, donde Miguel encontró algo que le heló la sangre. En el suelo, junto a un poste de luz que no funcionaba, estaba el teléfono celular de Sofía. La pantalla estaba rajada, como si hubiera caído con fuerza contra el asfalto. A unos metros de distancia, parcialmente oculta bajo un auto estacionado, encontró la bolsa de mano color café claro de su hija. El contenido estaba intacto: su billetera con $28, sus llaves de casa, su identificación estudiantil y una foto familiar tomada el día de Navidad. Miguel gritó el nombre de su hija hasta que se quedó ronco. Golpeó puertas, despertó a vecinos, preguntó en cada negocio abierto. Nadie había visto ni escuchado nada inusual. Era como si Sofía hubiera simplemente desaparecido en el aire del desierto de Nevada. A las 11:47 p.m. del 31 de diciembre de 2009, mientras Las Vegas se preparaba para recibir el 2010 con fuegos artificiales y celebraciones, Miguel y Carmen Herrera se sentaron en la comisaría de policía del área este, llenando un reporte de persona desaparecida. El detective de turno, James Morrison, era un veterano de 15 años en el departamento, con cabello canoso y una expresión que había visto demasiadas tragedias urbanas. ¿Su hija tenía problemas con alguien? ¿Algún exnovio conflictivo? ¿Problemas de drogas? ¿Deudas? Preguntó Morrison mientras escribía en un formulario amarillo. Nada de eso, respondió Miguel con voz temblorosa. Sofía es una buena chica. Trabaja, estudia, ayuda en casa. Nunca ha tenido problemas con nadie. Morrison había escuchado esas palabras miles de veces. En Las Vegas, la gente desaparecía por diversas razones, algunas voluntariamente, otras víctimas de crímenes, algunas simplemente perdidas en la vastedad del desierto que rodeaba la ciudad. Pero algo en la expresión desesperada de Miguel Herrera le dijo que este caso era diferente. Los fuegos artificiales comenzaron a explotar sobre el Strip exactamente a la medianoche, llenando el cielo nocturno de colores brillantes que se reflejaban en las ventanas de los rascacielos y casinos. Desde la comisaría se podían escuchar los gritos de celebración y las bocinas de los autos. Para millones de personas, el 2010 comenzaba con esperanza y alegría. Para Miguel y Carmen Herrera, comenzaba con la peor pesadilla que cualquier padre puede imaginar. La búsqueda oficial de Sofía Herrera comenzaría el 1 de enero de 2010, pero ya había perdido horas preciosas. En casos de desaparición, las primeras 24 horas son cruciales, y la mitad de ese tiempo se había perdido en una noche de celebraciones cuando la mayoría de los testigos potenciales estaban distraídos o intoxicados. El detective Morrison programó una búsqueda exhaustiva del área para la mañana siguiente, pero en el fondo de su experiencia policial sabía que encontrar a Sofía Herrera viva se había vuelto significativamente más difícil con cada hora que pasaba. Las Vegas había reclamado otra víctima, pero esta vez la ciudad del pecado había tomado a alguien que no tenía pecados que ocultar. ¿Qué hace una familia cuando la persona más importante de sus vidas simplemente se evapora? Los Herrera descubrirían que el dolor de la incertidumbre es más devastador que cualquier noticia definitiva, porque la esperanza y la desesperación conviven en un ciclo infinito que consume todo a su paso. El 1 de enero de 2010 amaneció con el cielo despejado, característico del desierto de Nevada, y las calles de Las Vegas cubiertas de confeti, botellas vacías y los restos de una celebración que para los Herrera había sido la noche más oscura de sus vidas. Miguel no había dormido ni un minuto.
Se había quedado sentado en la cocina, mirando fijamente el teléfono celular roto de su hija, como si concentrándose lo suficiente pudiera hacer que sonara con la voz de Sofía, disculpándose por la preocupación. Carmen había llorado hasta quedarse sin lágrimas cerca de las 4 de la madrugada, y ahora preparaba café con manos temblorosas mientras esperaban la llamada del detective Morrison. El apartamento, que la noche anterior había estado decorado para una celebración íntima, ahora se sentía como un mausoleo de esperanzas rotas. Las luces navideñas parpadeaban con una alegría obscena que contrastaba brutalmente con la realidad que enfrentaban. A las 7:30 a.m., Miguel recibió la primera de cientos de llamadas que haría en las siguientes semanas. Marcó al restaurante El Corazón de México y habló con Carlos Mendoza, quien confirmó que Sofía había salido puntualmente a las 8:10 p.m. de la noche anterior. Parecía normal, contenta incluso. Dijo que iba a pasar Año Nuevo con ustedes, explicó Carlos con voz preocupada. ¿Quieren que hable con los otros empleados? Tal vez alguien vio algo. La búsqueda oficial comenzó a las 9 a.m. con un equipo de 12 oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. El detective Morrison coordinó la operación desde la esquina donde se habían encontrado las pertenencias de Sofía. El área fue acordonada con cinta amarilla, y los técnicos en evidencia peinaron cada centímetro de asfalto en busca de pistas adicionales. En casos como este, generalmente encontramos evidencia adicional en un radio de 2 cuadras, explicó Morrison a Miguel, mientras observaban a los investigadores trabajar. Su hija no simplemente desapareció. Algo ocurrió aquí, y vamos a encontrar qué fue. Los perros rastreadores llegaron a las 10:30 a.m. 2 pastores alemanes entrenados para búsqueda y rescate siguieron el rastro de olor de Sofía desde la parada de autobús hasta el punto donde se encontraron sus pertenencias. Allí, los perros se mostraron confundidos, girando en círculos y ladrando con frustración. Era como si el rastro simplemente terminara en ese punto, sin continuar en ninguna dirección específica. Esto sugiere que probablemente fue transportada en un vehículo, explicó el oficial a cargo de los perros. Si hubiera caminado o corrido desde aquí, los perros habrían seguido el rastro. Mientras la policía trabajaba, Carmen y Miguel comenzaron su propia búsqueda desesperada. Visitaron cada negocio, cada casa, cada apartamento en un radio de 10 cuadras. Hablaron con empleados de tiendas, conductores de taxi, trabajadores nocturnos, cualquier persona que pudiera haber estado en el área la noche del 31 de diciembre. La mayoría de la gente fue comprensiva y quiso ayudar, pero nadie había visto ni escuchado nada inusual. Rosa Valdés, la mejor amiga de Sofía, llegó al área de búsqueda cerca del mediodía. Sus ojos estaban hinchados de llorar, y traía consigo un grupo de compañeros del Community College de Nevada, donde Sofía estudiaba. «Vamos a encontrarla», le dijo a Carmen con una determinación que no sentía completamente. «Sofía es fuerte. Donde quiera que esté, va a luchar para regresar a casa». El grupo de estudiantes se organizó en equipos de búsqueda informal, expandiendo el perímetro más allá de donde la policía estaba trabajando. Colocaron volantes improvisados en postes de luz, ventanas de negocios y tableros comunitarios. La foto que usaron había sido tomada en la graduación de preparatoria de Sofía, sonriente, con su birrete y toga, mirando directamente a la cámara con esos ojos oscuros que habían heredado de su madre. Desaparecida, Sofía Herrera, 19 años. Última vez vista el 31 de diciembre en Eastern Avenue. Si tiene información, contacte a la policía de Las Vegas. Para el 3 de enero, la historia había llegado a los medios locales. Las noticias de la tarde de News 3 Las Vegas presentaron un segmento de 2 minutos sobre la desaparición. El reportero, un joven llamado Marcus Webb, entrevistó a Miguel frente al lugar donde se habían encontrado las pertenencias de Sofía. «Mi hija es una buena persona.
dijo Miguel, luchando por mantener la composure frente a las cámaras. Trabaja duro, estudia, ayuda a su familia. No se merecía esto, por favor. Si alguien sabe algo, cualquier cosa, ayúdenos a traerla a casa. La respuesta del público fue inmediata pero frustrante. La línea telefónica de la policía recibió docenas de llamadas en los días siguientes, pero la mayoría resultaron ser pistas falsas o avistamientos no confirmados. Alguien había visto a una chica que se parecía a Sofía en un casino del Strip. Otra persona reportó haberla visto abordando un autobús hacia California. Un psíquico afirmó tener visiones de Sofía en una cabaña en las montañas cerca de Mount Charleston. Cada pista falsa era como una pequeña muerte para los Herrera. La esperanza surgía con cada llamada telefónica, solo para ser aplastada cuando la información resultaba inexacta o imposible de verificar. El detective Morrison trabajaba el caso con la dedicación de alguien que genuinamente se preocupaba, pero enfrentaba limitaciones frustrantes. Las cámaras de seguridad en el área eran escasas y de mala calidad. La mayoría de los negocios locales no tenían sistemas de vigilancia, y los que los tenían generalmente grababan sobre las mismas cintas cada 48 horas. Para cuando se dieron cuenta de la importancia de revisar las grabaciones, la mayoría de la evidencia potencial ya había sido borrada automáticamente. En Las Vegas tenemos miles de cámaras en el Strip y en los casinos, explicó Morrison a la familia durante una reunión en la segunda semana de enero. Pero en los vecindarios residenciales como el suyo, la cobertura es mínima. Estamos trabajando con lo que tenemos. La única grabación clara que obtuvieron fue la de la tienda de conveniencia que mostraba a Sofía caminando a las 9:02 p.m. Los técnicos ampliaron y analizaron cada frame de esa grabación, buscando cualquier detalle que pudiera proporcionar una pista. Parecía asustada. Estaba mirando hacia atrás como si alguien la siguiera. ¿Había algún vehículo sospechoso en el fondo? Las imágenes granulosas no revelaron nada definitivo. Sofía simplemente caminaba, aparentemente tranquila, hacia lo que debería haber sido una reunión familiar de Año Nuevo. A medida que pasaban las semanas, la búsqueda comenzó a cambiar de naturaleza. Lo que había comenzado como una operación de búsqueda y rescate gradualmente se convirtió en una investigación criminal. Morrison expandió sus pesquisas para incluir antecedentes criminales de hombres en el área, registros de delincuentes sexuales y cualquier actividad inusual reportada en las fechas cercanas a la desaparición. Miguel dejó de ir a trabajar después de la segunda semana. No podía concentrarse en la construcción cuando su mente estaba constantemente preocupada por el paradero de su hija. Su jefe, entendiendo la situación, le dio tiempo indefinido sin sueldo. Pero Miguel sabía que eventualmente tendría que tomar una decisión entre buscar a Sofía y mantener a su familia económicamente. Carmen regresó a su trabajo en el Bellagio después de 10 días. No porque quisiera, sino porque necesitaba la distracción de la rutina. Pero incluso mientras limpiaba habitaciones de hotel, su mente estaba constantemente en su hija. Cada vez que pasaba por el área de seguridad del casino, se preguntaba si alguna de esas cámaras sofisticadas podría haber capturado algo relevante la noche del 31 de diciembre. Rosa Valdés mantuvo viva la búsqueda en el Community College. Organizó vigilias semanales, distribuyó volantes actualizados y mantuvo activa una página de Facebook llamada Encuentra a Sofía Herrera, que atrajo a cientos de seguidores locales. Las publicaciones mostraban fotos de Sofía en diferentes épocas de su vida, de niña con sus padres, en un picnic en el Valley of Fire State Park, de adolescente en su graduación de preparatoria, en su primer día de trabajo en el restaurante. «No vamos a olvidarla», escribió Rosa en una publicación que fue compartida más de 200 veces. Sofía era la persona más bondadosa que conocía.
Siempre ayudaba a otros estudiantes con sus tareas. Siempre tenía tiempo para escuchar si tenías problemas. Alguien en algún lugar sabe qué le pasó. Pero Las Vegas es una ciudad que consume noticias rápidamente. Para marzo de 2010, los medios locales habían pasado a otras historias. La crisis económica continuaba afectando a Nevada más que a la mayoría de los estados, y había muchas otras tragedias que competían por la atención pública. La desaparición de Sofía Herrera gradualmente se desplazó de las primeras páginas a las secciones interiores de los periódicos, y finalmente desapareció completamente de la cobertura mediática regular. Morrison continuó trabajando el caso, pero admitió a la familia que sin nuevas pistas o evidencia había pocas opciones de investigación disponibles. No estamos cerrando el caso, les aseguró durante una reunión en abril. Permanecerá activo indefinidamente, pero necesitamos que alguien se presente con nueva información. Para el primer aniversario de la desaparición, el 31 de diciembre de 2010, la familia organizó una vigilia en el lugar donde se habían encontrado las pertenencias de Sofía. Aproximadamente 50 personas asistieron, incluyendo compañeros de trabajo, estudiantes del college y vecinos que habían seguido la historia. Encendieron velas y compartieron memorias de Sofía, pero la ausencia de nuevas pistas hizo que la reunión se sintiera más como un funeral que como una renovación de esperanza. Miguel había envejecido visiblemente en ese año. Su cabello había comenzado a encanecer en las sienes y líneas profundas se habían formado alrededor de sus ojos. Carmen había perdido 20 libras y había desarrollado un tic nervioso de revisar constantemente su teléfono, esperando la llamada que nunca llegaba. Cada día es como vivir en limbo, le dijo Carmen a un reportero local durante la vigilia del primer aniversario. No puedes seguir adelante porque no sabes qué pasó, pero tampoco puedes quedarte completamente estancado porque tienes que vivir. Es el peor tipo de tortura. Los años siguientes trajeron una rutina dolorosa de falsas esperanzas y decepciones renovadas. En 2012, un cuerpo fue encontrado en el desierto cerca de Henderson, Nevada. Durante 3 días agonizantes, los Herrera esperaron los resultados de la identificación forense solo para saber que pertenecía a otra víctima no identificada. En 2014, una mujer llamó a la policía afirmando haber visto a Sofía trabajando en un bar en Phoenix, Arizona. Morrison viajó personalmente para investigar la pista, pero la mujer en cuestión resultó ser alguien completamente diferente que solo compartía una vaga similitud física con Sofía. En 2016, un detective privado contactó a la familia ofreciendo sus servicios por una tarifa reducida. Los Herrera gastaron sus ahorros limitados en la investigación, que duró 3 meses y no produjo nueva evidencia significativa. Para 2020, 10 años después de la desaparición, Miguel había regresado a trabajar a tiempo completo, pero había cambiado de la construcción a un trabajo de mantenimiento en un casino pequeño fuera del Strip. Era trabajo menos físico, apropiado para un hombre que había llegado a los 55 años, llevando una carga emocional que había doblado su espalda tanto como cualquier herramienta de construcción. Carmen había encontrado consuelo en la iglesia católica local, donde dirigía un grupo de apoyo para familias de personas desaparecidas. Dios tiene un plan, decía a menudo, aunque en sus momentos más honestos admitía que no podía entender cuál podría ser ese plan. Rosa Valdés se había graduado del college, se había casado y tenía 2 hijos pequeños. Aún mantenía la página de Facebook de Sofía, pero las publicaciones se habían vuelto menos frecuentes. Cada año, en el aniversario de la desaparición, escribía un mensaje recordando a su mejor amiga, pero la interacción había disminuido considerablemente. El detective Morrison se había jubilado en 2018, pero antes de irse había transferido todos los archivos del caso a la detective Sarah Chen,
una investigadora más joven que había expresado interés particular en casos fríos. Chen revisó meticulosamente toda la evidencia disponible, pero llegó a las mismas conclusiones frustrantes que su predecesor. Para 2023, 13 años después de la desaparición, Sofía Herrera se había convertido en una estadística más en los archivos del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Su foto permanecía en la página web de personas desaparecidas, pero había sido desplazada a secciones menos prominentes por casos más recientes. Los vecinos originales del área donde desapareció gradualmente se habían mudado o habían muerto. Nuevas familias ocuparon los apartamentos, nuevos negocios reemplazaron a los antiguos, y la mayoría de la gente ya no recordaba la historia de la joven que había desaparecido en una noche de Año Nuevo hace más de una década, pero Miguel y Carmen Herrera no habían olvidado, no podían olvidar. Cada 31 de diciembre visitaban el lugar donde se habían encontrado las pertenencias de su hija. Ya no había multitudes ni vigilia formal, solo una pareja de mediana edad parada en una esquina, sosteniendo una foto descolorida y preguntándose qué había pasado con la luz de sus vidas. En 2023, en el 13º aniversario, Carmen le dijo a Miguel algo que había estado pensando durante meses. Tal vez nunca sepamos qué pasó. Tal vez tengamos que encontrar una manera de vivir con eso. Oh, Miguel no respondió inmediatamente. Miró el lugar donde habían encontrado el teléfono roto de Sofía, donde había comenzado su pesadilla más larga, y por primera vez en 13 años consideró la posibilidad de que su hija realmente nunca regresara a casa. Esa noche, de regreso en su apartamento que ya no tenía decoraciones navideñas ni celebraciones de Año Nuevo, Miguel guardó la caja de recortes de periódicos y reportes policiales que había mantenido durante más de una década. La puso en el closet de Sofía, una habitación que habían mantenido exactamente como ella la había dejado la mañana del 31 de diciembre de 2009. Tal vez Carmen tenía razón. Tal vez era tiempo de comenzar a vivir con la incertidumbre en lugar de vivir para resolverla. Pero el destino, como siempre en Las Vegas, tenía otras cartas que repartir. Imagina el momento en que una pista que ha estado esperando 14 años finalmente emerge de las sombras, no en un lugar obvio donde los investigadores la habrían buscado, sino en el sitio más inesperado posible. A veces, la verdad se oculta en lugares tan mundanos que pasan desapercibidos durante décadas, esperando pacientemente su momento de revelación. El 15 de marzo de 2024, una excavadora amarilla de la empresa Desert Construction LLC se preparaba para demoler un edificio abandonado en el 1247 de Eastern Avenue, exactamente 3 cuadras al sur de donde Sofía Herrera había desaparecido 14 años antes. El edificio había albergado una pequeña taller de reparación de automóviles llamado Lucky's Auto Repair desde 1987 hasta 2019, cuando el propietario, un hombre llamado Eugene Lucky Patterson, había muerto de un ataque al corazón a los 72 años. La propiedad había permanecido vacía desde entonces, acumulando cobros de impuestos no pagados hasta que finalmente fue adquirida por la ciudad de Las Vegas para convertirla en un lote de estacionamiento público. El contrato de demolición había sido otorgado a Desert Construction, la misma empresa donde Miguel Herrera había trabajado en construcción durante sus primeros años en Las Vegas, aunque para 2024 ya no tenía conexión con la compañía. Jake Morrison, el operador de excavadora de 35 años, sin relación con el detective retirado James Morrison, había trabajado en demoliciones durante más de una década. Conocía las peculiaridades de los edificios antiguos de Las Vegas, las sorpresas ocultas en paredes, los espacios olvidados debajo de escaleras, los sótanos improvisados que los propietarios habían creado sin permisos oficiales.
Ese día de marzo, el cielo estaba despejado y la temperatura era perfecta para trabajo al aire libre. Uno de esos días en el desierto de Nevada que recuerdan por qué la gente se muda allí. A las 10:30 a.m., Jake comenzó a demoler la sección trasera del edificio, donde Lucky había mantenido su oficina y un pequeño almacén de repuestos. La excavadora mordía el concreto y la madera con facilidad mecánica, pero cuando llegó a la esquina noroeste del edificio, las cuchillas de la máquina golpearon algo más sólido de lo esperado. Probablemente una tubería vieja o algún tipo de tanque séptico, murmuró Jake para sí mismo mientras detenía la máquina. Había aprendido por experiencia que era mejor investigar obstáculos inesperados antes de continuar, especialmente en propiedades más antiguas donde las líneas de servicios públicos no siempre estaban claramente marcadas. Bajó de la excavadora y se acercó a inspeccionar el área. Lo que había golpeado no era una tubería ni un tanque. Era una estructura de concreto que parecía haber sido construida deliberadamente, una pequeña cámara subterránea de aproximadamente 6 pies por 4 pies, sellada con una losa de concreto de 4 pulgadas de grosor. Jake llamó a su supervisor, Tommy Castillo, quien llegó al sitio 20 minutos después. Ambos hombres examinaron la estructura con curiosidad profesional. «Nunca he visto algo así», dijo Tommy, rascándose la cabeza bajo su casco de construcción. «Parece como un tipo de búnker o almacén subterráneo, pero está en una ubicación rara». Decidieron abrir la cámara cuidadosamente. Usando herramientas manuales para evitar dañar cualquier contenido, rompieron el sello de concreto que obviamente había sido vertido para mantener la cámara cerrada herméticamente. El olor que emergió cuando finalmente abrieron el espacio era rancio, pero no descompuesto, como aire atrapado que había estado sellado durante años. Jake dirigió su linterna hacia el interior de la cámara y inmediatamente supo que habían encontrado algo significativo. Dentro del espacio, cuidadosamente envueltos en plástico industrial grueso, había varios objetos personales que claramente no pertenecían a un taller de reparación de automóviles. El primer objeto que Jake sacó fue una chaqueta de mezclilla de mujer, pequeña, que había sido doblada cuidadosamente. Aún estaba en relativamente buenas condiciones debido al sellado hermético de la cámara. En el bolsillo trasero de la chaqueta encontraron una licencia de conducir de Nevada con foto, emitida en 2008 a nombre de Sofía Elena Herrera. Tommy inmediatamente le dijo a Jake que detuviera la excavación y se alejara del área. «Esto es evidencia de un crimen», dijo mientras marcaba el 911 en su teléfono. «No toquemos, nada más hasta que llegue la policía». La respuesta fue rápida y masiva. La detective Sarah Chen, que había heredado el caso frío de Sofía Herrera en 2018, llegó al sitio a las 11:45 a.m., acompañada por un equipo completo de técnicos forenses. El área fue inmediatamente acordonada con cinta policial y se estableció un perímetro de seguridad de 2 cuadras. Chen había estado esperando una oportunidad como esta durante los 6 años que había estado revisando el caso. Había estudiado cada detalle de la desaparición original, había entrevistado nuevamente a testigos y había desarrollado sus propias teorías sobre lo que podría haber ocurrido. El descubrimiento de esta cámara confirmaba una de sus sospechas más fuertes, que Sofía había sido víctima de un crimen premeditado por alguien familiarizado con el área local. Los técnicos forenses trabajaron meticulosamente durante el resto del día, catalogando y fotografiando cada objeto encontrado en la cámara. Además de la chaqueta con la identificación de Sofía, encontraron una cadena de oro con una cruz pequeña que Miguel Herrera confirmó más tarde haber regalado a su hija para su 18º cumpleaños. La cadena estaba rota, como si hubiera sido arrancada con fuerza. Un zapato negro de mujer,
talla 7, que coincidía exactamente con la descripción de las botas que Sofía llevaba la noche de su desaparición. El zapato derecho, el izquierdo nunca fue encontrado. Una libreta pequeña que Sofía usaba para anotar sus horarios de trabajo y clases del college. Las páginas estaban húmedas pero legibles, y la última entrada fechada era del 30 de diciembre de 2009. Mañana, año nuevo con familia. Por fin descanso. Un sobre Manila que contenía fotografías. Las fotos mostraban el interior del taller de Lucky's Auto Repair desde diferentes ángulos, incluyendo la oficina trasera y el área donde se había construido la cámara subterránea. Las fotografías claramente habían sido tomadas mientras se construía la cámara, mostrando el proceso paso a paso de excavación, construcción de paredes e instalación de la losa de concreto superior. El objeto más perturbador fue un diario pequeño, no perteneciente a Sofía, escrito en una letra masculina descuidada. Las entradas databan desde enero de 2010 hasta agosto de 2019, poco antes de la muerte de Lucky Patterson. El diario contenía confesiones detalladas de múltiples crímenes, incluyendo el secuestro y asesinato de Sofía Herrera. Chen leyó las primeras páginas del diario en el sitio e inmediatamente supo que necesitaba contactar a la familia Herrera antes de que la noticia llegara a los medios. A las 6:30 p.m. del 15 de marzo de 2024, tocó la puerta del apartamento donde Miguel y Carmen habían vivido durante los 14 años desde la desaparición de su hija. Señor Herrera, comenzó Chen cuando Carmen abrió la puerta. Soy la detective Chen. Hemos encontrado evidencia relacionada con Sofía. Las siguientes 2 horas fueron las más difíciles en la carrera de Chen como detective. Explicar a unos padres que habían vivido con incertidumbre durante 14 años que finalmente tenían respuestas, pero que esas respuestas confirmaban sus peores temores, requería una delicadeza que ningún entrenamiento policial podía enseñar completamente. Miguel se sentó en silencio durante la mayor parte de la explicación, con las manos apretadas en puños sobre sus rodillas. Carmen lloró silenciosamente, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante la década anterior. Eran lágrimas de resolución, de dolor confirmado, pero también de un extraño tipo de alivio. ¿Está ella?, preguntó Carmen, incapaz de completar la pregunta. Lars, según la evidencia que hemos encontrado, su hija fue asesinada la noche del 31 de diciembre de 2009, dijo Chen suavemente. Lo siento mucho. Miguel finalmente habló. ¿Quién? ¿Quién le hizo esto a nuestra niña? Creemos que fue Eugene Patterson, el propietario del taller donde encontramos las pertenencias de Sofía. Murió en 2019, pero dejó evidencia detallada de sus acciones. Chen explicó que el análisis preliminar del diario y la evidencia física sugería que Patterson había desarrollado una obsesión con mujeres jóvenes del vecindario. Había estado observando a Sofía durante meses antes de la desaparición, documentando sus rutinas diarias, sus horarios de trabajo y sus rutas habituales de casa. La noche del 31 de diciembre, según las confesiones en el diario, Patterson había esperado a Sofía en la sección mal iluminada de su ruta regular. La había forzado a su camioneta usando amenazas de violencia, la había llevado a su taller y después de asaltarla, la había matado. Había construido la cámara subterránea específicamente para ocultar evidencia, trabajando durante varias semanas en enero y febrero de 2010 para crear el escondite perfecto. El diario también revelaba que Patterson había estado siguiendo la investigación policial desde el principio, leyendo cada artículo de periódico sobre la desaparición y regocijándose en secreto de que nunca hubieran sospechado de él. Durante los años siguientes había desarrollado un ritual macabro de visitar la cámara subterránea en el aniversario de la muerte de Sofía
escribiendo entradas de diario que detallaban tanto el crimen original como sus sentimientos continuos de poder y control. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Miguel con voz quebrada. ¿Dónde está el cuerpo de nuestra hija, Kel? Chen admitió que esa era la parte más frustrante de toda la situación. El diario de Patterson se volvía deliberadamente vago sobre la disposición de los restos de Sofía. Las entradas sugerían que había usado su acceso a equipos de construcción pesada para deshacerse del cuerpo, pero no especificaba dónde ni cómo. Sabemos qué pasó y quién lo hizo, explicó Chen, pero encontrar los restos va a requerir más investigación. Patterson parece haber sido muy cuidadoso de no documentar esos detalles específicos. Esa noche, la noticia del descubrimiento se extendió rápidamente a través de Las Vegas. Las estaciones de televisión locales interrumpieron su programación regular para reportar que el misterio de 14 años de Sofía Herrera finalmente había sido resuelto. Rosa Valdés, ahora de 33 años y madre de 2 niños, vio las noticias en su casa en Henderson e inmediatamente condujo al apartamento de los Herrera. El reencuentro entre Rosa y los padres de Sofía fue emotivo y agridulce. Después de 14 años de esperanza y búsqueda, finalmente tenían respuestas. Pero esas respuestas confirmaban lo que secretamente habían temido durante toda una década. Al menos ahora sabemos, dijo Rosa, abrazando a Carmen. Ya no tenemos que preguntarnos si está sufriendo en algún lugar. Ya no tenemos que esperar que regrese a casa. Durante las siguientes semanas, la investigación expandida reveló más detalles perturbadores sobre Eugene Patterson. Los detectives descubrieron que había tenido arrestos previos por acoso en otros estados antes de mudarse a Las Vegas en 1985. Había sido despedido de trabajos anteriores por comportamiento inapropiado hacia empleadas femeninas jóvenes. Vecinos que lo habían conocido durante décadas describieron a un hombre silencioso y solitario, que raramente interactuaba socialmente, pero que parecía prestar mucha atención a las mujeres jóvenes del vecindario. El análisis forense de su propiedad reveló que la cámara subterránea había sido construida con conocimiento experto de construcción. Patterson había utilizado técnicas que habían hecho que la estructura fuera virtualmente invisible desde la superficie y resistente a la detección por equipos estándar de búsqueda. Más perturbador aún, el diario sugería que Sofía no había sido su única víctima. Había referencias vagas a otras y los otros proyectos, pero sin suficientes detalles para identificar posibles víctimas adicionales. La detective Chen coordinó con departamentos de policía en Nevada, California y Arizona para revisar casos sin resolver de mujeres jóvenes desaparecidas durante los años que Patterson había vivido en Las Vegas. Varios casos mostraron similitudes inquietantes en términos de edad de las víctimas, circunstancias de desaparición y proximidad a ubicaciones donde Patterson había trabajado. Para Miguel y Carmen Herrera, la resolución del misterio trajo una mezcla compleja de emociones. El alivio de finalmente saber qué había pasado se combinaba con la renovada agonía de enfrentar la realidad de que su hija había sido víctima de un depredador que había vivido a solo unas cuadras de distancia durante años. Pasábamos por su taller todo el tiempo, le dijo Miguel a Chen durante una entrevista de seguimiento. Compraba gasolina en la estación que estaba al lado. Ese hombre nos veía buscándola, sabía que estábamos sufriendo y nunca dijo nada. La comunidad latina de East Las Vegas reaccionó con una mezcla de alivio y rabia. Durante 14 años habían vivido con la sensación inquietante de que algo terrible había ocurrido en su vecindario, pero sin saber qué ni quién había sido responsable. El descubrimiento de que el perpetrador había sido alguien que conocían, alguien en quien algunos de ellos habían confiado para reparar sus vehículos, agregaba una traición personal a la tragedia. El 31 de marzo de 2024,
Exactamente 16 días después del descubrimiento de la cámara, la familia Herrera organizó una vigilia memorial en el lugar donde se habían encontrado las pertenencias originales de Sofía. Esta vez, la reunión no era sobre esperanza o búsqueda continua. Era sobre despedida, clausura y honrar la memoria de una joven cuya vida había sido robada en la flor de su juventud. Más de 200 personas asistieron, incluyendo muchas que no habían conocido a Sofía personalmente, pero que habían seguido su historia durante años. El padre católico local ofreció una bendición. Rosa leyó un poema que había escrito sobre su amistad, y Miguel finalmente encontró palabras para despedirse de su hija después de 14 años de incertidumbre. Sofía, mi amor, dijo con voz temblorosa frente a la multitud, ya no tenemos que buscarte más, ya no tenemos que preguntarnos dónde estás. Sabemos que estás en paz, y sabemos que nunca nos olvidamos de ti. Nunca dejamos de buscarte, y nunca dejaremos de amarte. Pero incluso mientras la familia comenzaba el proceso de duelo que habían estado posponiendo durante 14 años, la investigación continuaba. La detective Chen sabía que aún quedaban preguntas sin responder, especialmente sobre la ubicación de los restos de Sofía y la posibilidad de que hubiera habido otras víctimas. La verdad, como siempre, resultó ser más complicada y perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. Y si te dijeran que la verdad más devastadora no siempre viene en una confesión dramática o un momento de revelación cinematográfico, sino en fragmentos silenciosos que se van uniendo como piezas de un rompecabezas macabro que nadie quería completar. A veces, las revelaciones más impactantes emergen no de lo que se dice, sino de lo que se encuentra enterrado en los lugares más inesperados. La detective Sarah Chen pasó las noches siguientes al descubrimiento de la cámara subterránea leyendo obsesivamente el diario de Eugene Patterson. Cada página revelaba la mente de un depredador que había perfeccionado el arte de ocultarse a plena vista durante décadas. Pero fue una entrada fechada el 15 de agosto de 2019. Escrita apenas 3 semanas antes de su muerte, la que la mantuvo despierta hasta el amanecer del 2 de abril de 2024. Los otros están inquietos, había escrito Patterson con su letra descuidada, especialmente la chica del supermercado. Siempre pensé que era más inteligente que la carpinterita, pero resultó ser más problemática. Tuve que moverla 3 veces antes de encontrar el lugar perfecto. El sitio viejo se está volviendo inestable de cualquier manera. Tal vez es tiempo de consolidar. Chen releía esa entrada una y otra vez. En los otros, la chica del supermercado. Moverla 3 veces. Cada frase confirmaba lo que había comenzado a sospechar. Sofía Herrera no había sido la única víctima de Patterson. A las 6 a.m., Chen llamó a su supervisor, el capitán Rodríguez, y le explicó sus hallazgos. Para las 8 a.m., había un segundo equipo de investigación trabajando en casos sin resolver de mujeres desaparecidas en el área de Las Vegas durante los 34 años que Patterson había vivido allí. El primer caso que encontraron fue el de Melissa Santos, de 20 años, empleada de un supermercado Smith's que había desaparecido en febrero de 2005 mientras caminaba a casa después de su turno nocturno. Su caso había recibido menos atención mediática que el de Sofía, parcialmente porque Melissa era indocumentada y su familia había tenido miedo de atraer demasiada atención de las autoridades. Chica del supermercado, murmuró Chen mientras leía el archivo. Las similitudes eran inquietantes: joven, latina, empleada en el área de servicio, desaparecida mientras caminaba sola por la noche en un área mal iluminada. El segundo caso que saltó de los archivos fue el de Ashley Turner, 18 años, mesera en un diner de la Fremont Street, que había desaparecido en septiembre de 2012. Ashley era caucásica, pero encajaba en el patrón de edad y ocupación que parecía atraer a Patterson.
El tercer caso era más reciente. Diana Morales, 19 años, empleada de limpieza en un hotel del Strip, que había sido reportada desaparecida en marzo de 2018, solo un año antes de la muerte de Patterson. Chen creó un mapa del área, marcando las ubicaciones de todas las desapariciones conocidas y los lugares donde Patterson había trabajado durante esos periodos. El patrón que emergió era escalofriante. Cada desaparición había ocurrido dentro de un radio de 2 millas de ubicaciones donde Patterson había tenido acceso regular, ya sea como empleado, contratista o cliente frecuente. Pero el diario de Patterson también mencionaba el sitio viejo y la necesidad de consolidar. Chen sabía que necesitaba encontrar dónde había estado moviendo los restos de sus víctimas durante casi 2 décadas. La respuesta llegó de una fuente inesperada. María Santos, la hermana de Melissa Santos, había estado siguiendo las noticias sobre el descubrimiento de la evidencia de Sofía Herrera. El 5 de abril, María contactó a la policía con información que había estado guardando durante 19 años. Después de que mi hermana desapareció, comencé a seguir a hombres sospechosos del vecindario, explicó María durante una entrevista en la estación de policía. Sé que suena loco, pero no podía quedarme sin hacer nada. Una noche en 2006 vi a Lucky Patterson cargando bolsas pesadas en su camioneta muy tarde. Lo seguí hasta una propiedad abandonada en el desierto cerca de Henderson. María había anotado la ubicación en un cuaderno que había mantenido durante años. Nunca había reportado sus sospechas porque no tenía evidencia concreta y porque, como su hermana, era indocumentada y temía el contacto con las autoridades. Chen organizó inmediatamente un equipo de búsqueda para la ubicación que María había identificado. La propiedad era un terreno de 5 acres que había pertenecido a Patterson desde 1998, adquirido bajo el nombre de una LLC que había establecido para propósitos de inversión inmobiliaria. El 8 de abril de 2024, excavadoras y equipos forenses llegaron al sitio en el desierto. El terreno había estado vacío durante décadas, sin desarrollo ni vigilancia regular. Era el lugar perfecto para alguien que necesitaba deshacerse de evidencia sin ser detectado. La búsqueda comenzó usando radar de penetración terrestre para identificar anomalías subterráneas. En un área de aproximadamente 200 metros cuadrados, los técnicos identificaron varias áreas donde el suelo había sido perturbado y posteriormente compactado artificialmente. La primera excavación reveló restos humanos enterrados a aproximadamente 4 pies de profundidad, envueltos en lona industrial similar a la que Patterson había usado en su taller. El análisis dental preliminar confirmó que los restos pertenecían a Melissa Santos. Durante los siguientes 5 días, el equipo desenterró 4 sitios de entierro adicionales. Los restos de Ashley Turner fueron encontrados en el segundo sitio. El tercero contenía los restos de Diana Morales. El cuarto sitio reveló restos que tomaron más tiempo identificar. Pertenecían a Carmen Valdés, una mujer de 25 años que había sido reportada desaparecida en 1995, 9 años antes de la desaparición de Sofía. Carmen no había sido incluida inicialmente en la investigación porque su desaparición había ocurrido mucho antes, pero el análisis del diario de Patterson reveló que ella había sido su primera víctima conocida. El quinto sitio contenía los restos de Sofía Herrera. Chen llamó a Miguel y Carmen Herrera a las 3:30 p.m. del 12 de abril de 2024. Hemos encontrado a Sofía, dijo simplemente. Pueden traerla a casa ahora. El funeral de Sofía Herrera se realizó el 20 de abril de 2024, 14 años, 3 meses y 20 días después de su desaparición. La Iglesia Católica de San José en East Las Vegas estaba llena más allá de su capacidad. Personas que habían seguido su historia durante años, familiares de otras víctimas de Patterson, miembros de la comunidad latina,
compañeros de trabajo del restaurante y estudiantes del Community College llegaron para rendir sus últimos respetos. Rosa Valdés, ahora con 33 años, leyó una carta que había escrito para Sofía cuando tenían 17 años, planeando dársela cuando cumpliera 21. Sofía, escribí esto para tu cumpleaños número 21, pensando en todos los sueños que íbamos a perseguir juntas. Nunca pensé que te la leería en tu funeral a los 33 años, pero quiero que sepas que cada sueño que escribí aquí, cada esperanza que teníamos, vive en las personas que te amamos. Miguel Herrera habló brevemente durante el servicio. Su cabello ahora completamente gris y su rostro marcado por 14 años de sufrimiento, encontró fuerzas para honrar la memoria de su hija. Sofía tenía 19 años cuando nos la quitaron. Tenía planes de transferirse a la Universidad de Nevada. Quería abrir su propio restaurante algún día. Soñaba con viajar a México para conocer a sus abuelos. Eugene Patterson no solo mató a nuestra hija, mató a todos los futuros que ella podría haber tenido, todas las personas que podría haber tocado, todos los hijos que podría haber tenido. Carmen Herrera no pudo hablar durante el servicio, pero había pedido que se leyera una carta que había escrito. Para mi hija querida, esperé 14 años para poder despedirme apropiadamente. Cada día de estos 14 años te dije buenas noches en mi corazón, esperando que donde quiera que estuvieras, pudieras escucharme. Ahora sé que sí podías escucharme. Ahora sé que estás en paz. Te amo, mi niña. Te amo para siempre. Después del funeral, la detective Chen se reunió con las familias de las 5 víctimas en una sala de conferencias de la estación de policía. Era una reunión que había estado postergando, sabiendo que sería una de las más difíciles de su carrera. Queremos que entiendan el alcance completo de lo que hemos descubierto, comenzó Chen. Eugene Patterson fue un depredador serial que operó en nuestra comunidad durante casi 30 años. Desarrolló métodos sofisticados para seleccionar, acechar y atacar a mujeres jóvenes, especialmente aquellas que trabajaban en empleos de servicio y que tenían rutinas predecibles. Chen explicó que el análisis forense había revelado que Patterson había evolucionado sus métodos a lo largo de los años. Sus primeros crímenes habían sido más impulsivos y desorganizados. Para el momento en que atacó a Sofía en 2009, había perfeccionado un sistema que le permitía operar sin detección durante años. También hemos determinado que Patterson documentó obsesivamente sus crímenes, no solo en el diario que encontramos, sino también en fotografías y videos que guardaba en su propiedad personal. Esta evidencia está siendo procesada y será utilizada para cerrar oficialmente estos casos. María Santos, la hermana de Melissa, preguntó la cuestión que todas las familias habían estado considerando. ¿Cómo vivió entre nosotros durante tanto tiempo sin que nadie sospechara? Chen había estado preparándose para esa pregunta durante semanas. Enda Patterson era lo que los criminólogos llaman un depredador integrado. Mantuvo una fachada de normalidad, operaba un negocio legítimo, pagaba sus impuestos, no causaba problemas obvios en la comunidad. También fue extremadamente cuidadoso en la selección de víctimas. Se enfocó en mujeres jóvenes que, trágicamente, recibían menos atención mediática cuando desaparecían. Empleadas de trabajos de servicio, algunas indocumentadas, otras sin redes de apoyo social fuertes. La investigación también había revelado que Patterson había estudiado los casos de sus propias víctimas, leyendo artículos de periódicos y siguiendo las investigaciones policiales. Había usado esta información para refinar sus métodos y evitar la detección. En el caso de Sofía, explicó Chen, sabemos que Patterson había estado observándola durante al menos 6 meses antes del ataque. Había documentado sus horarios, sus rutas habituales e incluso había visitado el restaurante donde trabajaba varias veces para estudiar sus patrones de comportamiento. El análisis del sitio de entierro en el desierto
También reveló la mentalidad perturbada de Patterson. Había organizado los restos de sus víctimas en un patrón específico, como si fuera un tipo macabro de colección personal. Había visitado el sitio regularmente durante años, a menudo en los aniversarios de sus crímenes. Lo más perturbador, continuó Chen, es que encontramos evidencia de que Patterson había comenzado a acechar a una sexta víctima potencial en los meses antes de su muerte en 2019, una estudiante de la UNLV llamada Jennifer Martínez. Afortunadamente, él murió antes de poder atacarla. Jennifer Martínez, ahora de 23 años, fue contactada por la policía y se le informó sobre lo cerca que había estado del peligro sin saberlo. Recuerdo a ese hombre, le dijo a Chen durante una entrevista. Solía aparecer en lugares donde yo estaba, la biblioteca, el café donde trabajaba, incluso en mi parada de autobús. Pensé que era coincidencia, pero me hacía sentir incómoda. Nunca pensé que podría haber estado planeando hacerme daño. Las revelaciones sobre Patterson continuaron emergiendo durante las semanas siguientes. Vecinos que lo habían conocido durante décadas comenzaron a recordar comportamientos extraños que habían ignorado en su momento. Su tendencia a hacer preguntas sobre las rutinas de mujeres jóvenes del vecindario, su interés inusual en casos de personas desaparecidas reportados en las noticias, su costumbre de trabajar en su taller hasta muy tarde en la noche, a menudo con música alta que podría haber enmascarado otros sonidos. Una antigua empleada del taller, María González, contactó a la policía con recuerdos perturbadores de su tiempo trabajando para Patterson en 2008. Siempre me hacía sentir incómoda, explicó. Hacía comentarios sobre mi apariencia, preguntaba sobre mi horario personal. Una vez incluso me siguió hasta mi auto después del trabajo. Renuncié después de 3 meses porque no podía soportar la manera en que me miraba. El impacto de las revelaciones se extendió más allá de las familias de las víctimas directas. La comunidad latina de East Las Vegas enfrentó una crisis de confianza y seguridad. Durante años habían vivido con el miedo de que sus hijas, esposas y hermanas podrían desaparecer sin explicación. Ahora sabían que ese miedo había estado justificado, que un depredador había estado cazando en su vecindario durante décadas. El padre Miguel Torres de la Iglesia San José organizó sesiones de consejería comunitaria para ayudar a los residentes a procesar la traumática revelación. Nuestra comunidad ha vivido con una herida abierta durante años, dijo durante una sesión a finales de abril. Ahora que conocemos la verdad, podemos comenzar a sanar, pero la sanación llevará tiempo. La detective Chen cerró oficialmente 5 casos de homicidio el 30 de abril de 2024, pero sabía que el impacto de la investigación continuaría durante años. Había coordinado con el FBI para revisar casos similares sin resolver en otros estados donde Patterson podría haber vivido antes de llegar a Las Vegas en 1985. Es probable que nunca sepamos el alcance completo de sus crímenes, admitió Chen en una conferencia de prensa final sobre el caso. Pero hemos podido dar respuestas a 5 familias que han esperado décadas para saber qué pasó con sus seres queridos. Para Miguel y Carmen Herrera, las revelaciones trajeron una mezcla compleja de clausura y nueva agonía. Saber que su hija no había sufrido sola, que había sido parte de un patrón más grande de violencia, no disminuyó su dolor, pero les ayudó a entender que no habían fallado como padres en protegerla. Durante 14 años me culpé, le dijo Miguel a un reportero local durante una entrevista final. Me preguntaba si debería haber insistido en que no trabajara tan tarde, si debería haber ido a recogerla esa noche, si debería haber hecho algo diferente. Ahora sé que Patterson la había estado cazando durante meses. No había nada que pudiéramos haber hecho para evitarlo. El 31 de diciembre de 2024, 15 años después de la desaparición de Sofía Herrera,
Su familia visitó su tumba en el cementerio católico de Las Vegas. Por primera vez en década y media, no tuvieron que pasar la noche de Año Nuevo preguntándose dónde estaba su hija. Carmen colocó flores frescas en la lápida que finalmente llevaba el nombre de su hija, Sofía Elena Herrera, 1990-2009. Hija amada, amiga querida, sueños interrumpidos pero nunca olvidados. Miguel se quedó en silencio durante largos minutos, finalmente hablando en voz baja. Ya puedes descansar, mi hija. Ya no tienes que esperar a que te encontremos. Ya estás en casa. Mientras los fuegos artificiales comenzaron a explotar sobre el Strip de Las Vegas, marcando la llegada del 2025, la historia de Sofía Herrera llegó finalmente a su conclusión. No con justicia en el sentido tradicional. Eugene Patterson había evadido cualquier responsabilidad legal muriendo antes de ser descubierto, pero con respuestas, con clausura, y con la certeza de que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome en emerger, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Las Vegas había reclamado a otra de sus víctimas, pero esta vez, la ciudad del pecado también había revelado sus secretos. En una metrópolis construida sobre la promesa de segundas oportunidades y nuevos comienzos, 5 familias finalmente pudieron cerrar capítulos que habían estado abiertos durante demasiados años. Y en algún lugar en el aire nocturno del desierto de Nevada, entre el sonido de las máquinas tragamonedas y el eco de los fuegos artificiales, las voces de 5 mujeres jóvenes finalmente pudieron descansar en paz, sabiendo que sus historias habían sido contadas, que sus familias tenían respuestas y que su memoria viviría en los corazones de quienes las amaron. La pesadilla había terminado. La sanación podía comenzar.